Hola, buenos días. Antes de empezar con el episodio de hoy, les quiero recordar que se suscriban a nuestro canal en YouTube, el podcast de los microbios. También pueden encontrarnos en plataformas como Spotify, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast y Radio Public. Si nos escuchan desde YouTube, recuerden dejar like y compartir el episodio con sus amigos o algún conocido que esté interesado en el tema. También pueden encontrarnos en Instagram bajo el mismo nombre y estar pendientes de nuestras publicaciones sobre cada episodio y otros temas. También los invito a que nos dejen algún comentario sobre algún tema o duda que tengan o si quieren que abordemos un tema en el que a ustedes les interesa. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días, yo soy Pedro. No sé si preguntó el GP, pero yo soy Pedro. Y también quiero decir que ya tenemos página de Facebook. Pueden encontrarnos como el podcast de los microbios, así bien básico. La página en realidad se creó la semana pasada, pero como no grabamos episodio, pues no pudimos decir. Pero ya tenemos como 54 likes, así si nos pueden compartir con los amigos. Y si igual nos siguen en Instagram o YouTube, pues vayan a seguirnos a Facebook para que siga creciendo, aunque pues se informen desde Instagram, pues si siguen en Facebook pueden ayudar a crecer a la página. Y también queremos informar que, bueno, una amiga, compañera nuestra, también estudia químico clínico conmigo, es la que nos va a estar ayudando a hacer imágenes, logos y lo que vamos a subir a Instagram por el momento. Así que pues le queremos agradecer mucho y darle la bienvenida a Andrea Madueño. Hola Andrea, si estás oyendo esto. Y pues es todo. Creo que va a venir un día de estos, también vamos a hablar del tema. Así que pues está bien. Entonces, creo que es todo lo que tengo que decir. Ah, sí, también nos compartan con sus amigos, por favor, porque pues ojalá que algún día pueda encontrarnos a alguien y decida patrocinarnos, porque pues también tenemos algunas cuentas que pagar, ¿no, GP? Sí, eso, pagar a la señora universidad. Sí, ajá, pagarle al rector, güey. Quiere comprarse un PlayStation 5 con mi dinero y pues sin más que dar, vamos con el episodio de hoy. En los episodios pasados nos hemos centrado en enfermedades ocasionadas por bacterias, pero el día de hoy les hablaremos acerca de un tema nuevo en ese programa, el cual no le hemos tocado en ningún otro episodio. En esta ocasión les hablaremos de una enfermedad parasitaria conocida como leishmaniasis o como se le conoce aquí en México como la úlcera de los chicleros. Pero primero vamos a ponernos un poco en contexto sobre lo que son los parásitos, la parasitología y las enfermedades parasitarias. Desde el comienzo de la historia de la humanidad, las personas han intentado sobrevivir y conseguir alimento de su entorno. De acuerdo con el naturalista inglés Charles Darwin y su teoría de la evolución por la selección natural, el organismo que se adapta a las adversidades de su entorno es el que prevalece sobre el que no lo hace. Dicho esto, el humano se encontró con otros organismos vivos que integraban la flora y la fauna de donde vivía, de tal manera que se vio obligado a convivir con ellos para sobrevivir. Al igual que el humano, las demás especies de animales también aprendieron a sobrevivir en la naturaleza, en convivencia con otros, y desarrollaron habilidades necesarias para obtener sus alimentos mediante la caza. Los microorganismos se desarrollaron en un ambiente que les proporcionó los nutrientes necesarios para su reproducción. En tanto, los organismos más grandes adquirieron de forma accidental a estos microorganismos. Por ejemplo, si un animal más grande se encontraba con estos en el agua en la que tomaba, pues al entrar en contacto con ellos, los incorporó a su cuerpo. Si ambos establecían una relación, esta se mantenía hasta que alguno de ellos dos consecuentemente moría y el otro generaba una descendencia. Pero, porque siempre hay un pero en las ciencias, esta relación es un poquito más compleja de lo que les platicamos. Miren, el microorganismo que permanece en el organismo más grande secreta y excreta sustancias y esas sustancias desencadenan distintas reacciones que pueden beneficiar o perjudicar al otro organismo más grande. A la relación entre dos organismos de diferentes especies se le llamó simbiosis. Tienen que saber que hay muchos tipos de asociaciones. Pueden ser mutualismo, comensalismo, foresis y parasitismo. Cada una tiene su propia definición. Pero hablando
de la que nos interesa, que es el parasitismo, pues el parasitismo es la asociación o la interacción que ocurre cuando un organismo llamado parásito vive a expensas de otro, denominado huésped, y le inflige cierto daño. También en esta forma de simbiosis, el huésped siempre es de mayor tamaño que el parásito, como nosotros a los piojos, como el perro a las garrapatas. Exactamente, el perro sería el huésped y las garrapatas serían el parásito. Hay muchos tipos de parásitos. El VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, todos lo han oído hablar, pues es un parásito, pues ya que sobrevive dentro de los linfocitos T de las personas y le causa daño, cumple con todos los requerimientos. El vibrio cólera, que es la bacteria que causa el cólera, también es un parásito, puesto que esta bacteria vive a expensas del ambiente del intestino y como consecuencia le provoca una lesión al individuo. Histoplasma capsulatum es un hongo y se alimenta de sustancias del ser humano y esto le produce enfermedad y por tanto también es un parásito. Podría pensarse que la parasitología, que es la rama de la biología que estudia los parásitos, también estudia el VIH, al vibrio cólera y a Histoplasma capsulatum. Pero no, para eso tenemos a la virología, a la bacteriología y a la micología. Por eso mismo, y para facilitar su estudio, la parasitología es la parte de la biología cuyo estudio es el parasitismo producido por protozoarios, helmintos y artrópodos. Como les dijimos, los parásitos causan enfermedades. Existen enfermedades parasitarias en el humano que se inician a través del contacto con animales. Estos padecimientos se conocen como zoonosis. Hay muchos tipos de zoonosis y vamos a estar viendo que hay zoonosis transmitidas por moscas, por mosquitos, por chinches, muchísimas. La leishmaniasis, la enfermedad del chicle o la úlcera de los chicleros, es una enfermedad parasitaria zoonótica causada por especies del género Leishmania, un protozoario, es decir, microorganismos de una sola célula, y eucariontes, o sea que tienen un núcleo celular, a diferencia de las bacterias, los cuales no tienen. Estos parásitos son hemoflagelados, es decir, que parasitan en la sangre y tienen un aparato locomotor que es como una cola y esta les permite moverse a diferencia de otros protozoarios. Es intracelular obligado, o sea que vive dentro de las células a fuerzas, infectando células macrófagos, dendríticas de la piel y vísceras. Se transmite a los humanos por la picadura de mosquitos flebotomos, que es Flebotomus y Lusomilla. La leishmaniasis es endémica en 98 países del mundo y se estima que 310 millones de personas están en riesgo de enfermar. La OMS la considera una de las 6 enfermedades tropicales de mayor importancia, que afecta principalmente a poblaciones rurales o periurbanas pobres. Es posible contraer la leishmaniasis tanto en el Nuevo Mundo, o sea, América del Sur, América Central, hasta el sur de Texas, como en el Viejo Mundo, que es Europa, África, Medio Oriente, Asia Central y el subcontinente hindú. Se calcula que hay 14 millones de personas infectadas y que cada año se registran aproximadamente 1.3 millones de casos nuevos. Y, según datos de la Secretaría de Salud en México, las áreas donde hay prevalencia de Leishmania son la región del Golfo, que comprende los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Ahorita van a ver más adelante por qué tiene mucho sentido que haya leishmania en estos lugares, por donde vive el mosquito y por históricamente cómo pasó a leishmania. También hay leishmania en la región del Pacífico, que comprende los estados de Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Oaxaca y Sinaloa. También en la región del centro, que comprenden los estados de Morelos y de Puebla. Según los datos del SINAIS, que es el Sistema Nacional de Información en Salud, es un acrónimo, se encontró que durante 2006 a 2011 hubo un reporte en los hospitales del país de 3.657 casos de leishmania, de los cuales el 72% fueron del género masculino y 28% femenino. El grupo más afectado fue el de 25 a 44 años, es la edad más activa. Ahorita van a ver por qué tiene más sentido esto. La distribución geográfica de esta enfermedad continúa siendo en el sureste. El 38% de los casos pertenecen al estado de Tabasco y el 27% al estado de Quintana Roo.
Así que, pues supongo que como la SINAIS pues, se actualiza con datos de la Secretaría de Salud, pues esos son datos directamente de ellos, aunque investigando me llamó mucho la atención que no es una enfermedad de notificación obligatoria. Cuando digo notificación obligatoria significa que los laboratorios, los médicos tienen que reportar directamente a la Secretaría de Salud sobre los casos que encuentren, como es con la rabia, el VIH, creo que es la hepatitis también, tenemos a, no sé si tenemos a tuberculosis, que también es de notificación obligatoria, y me sorprendió mucho que les vayan afuera, porque yo me acuerdo que me habían platicado que sí era, y ya buscando eso vi que no, pero me puse feliz que hubiera datos, porque usualmente nunca encontramos datos epidemiológicos de las enfermedades, ¿no, Yupi? ¿Cuál fue el episodio de la enfermedad de... No, fascitis Y necrotizante? enfermedad de Lyme también nunca encontramos datos. También no encontramos. Al menos encontramos algo ahora. Ajá, sí, estuvo chilo eso. Pues, pero qué raro eso que no es obligatorio, güey, porque son ya está muy heavy lo que vi la enfermedad. Sí, está muy heavy, la neta, pues te puede matar. Ahorita vamos a decir esto, ¿verdad? Pero sí, qué pedo que no, que no hay notificación. Quizás sea otra cosa porque, no sé, que a lo mejor está súper aislada en ciertas, concentrada en ciertas regiones rurales o ejidos de la península, pero sí, se me hizo bien raro eso. También leímos un poco acerca de la historia de esta enfermedad y está muy padre, la verdad. Así que aquí se vamos a contar. La primera descripción de leishmaniasis fue por el Razi de Irak, alrededor del año 1500 después de Cristo. En 1898, el médico ruso Piotr Borovsky hizo la primera descripción del agente etiológico, presente en las lesiones cutáneas de un paciente, pero su publicación, que pues está en ruso, pasó prácticamente inadvertida por científicos occidentales. En 1901, William Buck Leishman, durante el examen de muestras patológicas del vaso de un paciente que había muerto de leishmaniasis, también llamada Kala-Azar, que significa la fiebre negra en hindú, observó cuerpos óvalos y publicó acerca de ellos en 1903. Charles Donovan, del Indian Medical Service Independent, encontró que dichas entidades se hallaban en otros pacientes del Kala-Azar. Ahora se conocen como cuerpos de Leishman-Donovan. También identificaron al microorganismo como el protozoo que causa al Kala-Azar, Leishmania Donovan. Pero el nombre del Leishman no quedaría grabado para la posteridad sino hasta años después que el médico Ronald Ross leyó los trabajos de Leishman y clasificó al agente causal del Kala-Azar llamándolo Leishmania. De hecho, este Ronald Ross también fue el que investigó por primera vez. Bueno, no sé por primera, no sé si por primera vez, pero sí fue el que estuvo ahí viendo qué onda con la malaria también, que es una enfermedad, bueno, una enfermedad parasitaria que se transmite por mosquitos también. Entonces, ya como que este güey está muy entrado en el rollo de enfermedades zoonóticas de mosquitos y como dijo, ah, Simón, cayó esta y no es malaria, vamos a ver qué es y como que le llamó la atención y ya. Esta enfermedad es... Y están muy chidas las enfermedades transmitidas por vectores. En México, aunque la leishmaniasis siempre ha existido en nuestro país, según consta en los escritos Historia de Yucatán del fray Diego López de Cogolludo, donde relata que los indios tenían orejas podridas. Este padecimiento se ha considerado como una dermatosis clásica de los campesinos por su ocupación de la cual ahorita vamos a hablar. El antecedente más importante que dio origen al descubrimiento de la leishmaniasis está relacionado con la fiebre amarilla, que afectó al sur de México por muchos años. En la segunda mitad del siglo XIX hubo varios brotes que alertaron a las autoridades sanitarias. En 1879, la Sociedad Médica Mexicana, a través de la Academia de Medicina, convocó a médicos mexicanos y extranjeros a trabajar sobre las principales enfermedades del país, entre ellas la fiebre amarilla. Un investigador clave para definir la transmisión de la fiebre amarilla fue el danés Harald Seidlin. En su informe de 1913 reportó que el doctor Abelardo Lara le manifestó casos de fiebre amarilla en habitantes que se dedicaban a la colecta del chicle del árbol chicopazot en Campeche, pero están mal diagnosticados como paludismo o malaria, de la cual ahorita les dijo Pedro que también se transmite por otro parásito. En 1912 descubrió los primeros casos de leishmaniasis en Yucatán como un padecimiento dermatológico que afectó a los habitantes de la península yucateca, fundamentalmente a los chicleros, que les afectaba en la oreja. De hecho, bueno, ya supongo que ya saben por qué se le dice úlcera a los chicleros, o enfermedad de los chicleros, o enfermedad del chicle. Y yo me acuerdo mucho, o sea, hablando ya del chicle en sí, que hace como 2 años, creo, 2019 creo que fue, cuando todavía se podía viajar y ser libre, que fue a Calakmul, Calakmul es una reserva arqueológica que está súper metida en Campeche, en la selva de Campeche. Y bueno, para Calakmul tienes que manejar como 4 horas acá y luego quedarte en un pueblito y luego manejar otras 2 horas para dentro de la selva y está bien cabrón llegar, la neta, está bien chido. Pero bueno, el punto es que
Cuando llegué ahí, los habitantes se preguntaban que si cómo habían descubierto Calakmul. Y pues la razón era porque la gente que colectaba chicle, que extraía la savia del chicle del chico zapote, pues se metía tan adentro de la selva a buscar este árbol que encontraban esta zona arqueológica bien chila. Y de hecho, cuando fui, y que es algo que no me acordaba, pero antes de grabar el episodio, me puse a pensar, a recordar cosas, así, notas de viaje, y me acordaba que había como es como un letrero, un monumento, no recuerdo realmente qué era, pero que sí decía que en honor a las personas que murieron de la úlcera del chiclero en la zona de Calakmul. O sea, como que ellos sí despegó bien fuerte, pues entonces eso, como Calakmul es un ejido bien alejado, pues entonces, pues mejor siga Leishmaniasis ahorita está muy focalizada en ciertos puntos muy alejados de las zonas urbanas, pues, urbanas, no sé, bueno, ya, Bevario cultural. Continuando con la historia, en 1953, el investigador mexicano Francisco Biaggi describió como una especie a Leishmania tropica mexicana, causante de la úlcera de los chicleros. En 1965 viajó al sur de Carrillo Puerto, Quintana Roo, para recolectar mosquitos transmisores, aislar el parásito para después inocularlo en animales e incluso en algunos voluntarios humanos. Con esto, Biaggi fue capaz de identificar al agente transmisor como Phlebotomus flaviscutelatus. Biaggi inclusive se hizo picar por el mosquito para demostrar su hallazgo, güey. Eso como leí, eso se me hizo muy acá como superhéroe casi, güey. Güey, de hecho, hay varios científicos que han hecho eso, ¿no? Que han descubierto cosas acá y dicen de que hacía huevo que me pique acá. No me acuerdo quién fue también, creo que fue Ronald Ross, también que se hizo picar por un mosquito con malaria acá y, güey, yo, qué pedo, me quedé, que hardcore este vato. No sería tan fuerte yo. Güey, sí, o sea, y aunque hoy se sabe que Lusomía o Olmeca es la especie más común transmisora de Leishmania mexicana, el valor de los investigadores como Biaggi, quien decidió hacer los estudios a partir de 4.000 mosquitos para aislar el parásito e intentar inducir la infección, incluso en el humano, contribuyó de manera crucial al entendimiento de la leishmaniasis. Gracias a investigadores como Leishman y Biaggi, pues ahora sabemos mucho más de esta enfermedad. Pero ahora pasaremos con lo más peculiar de todas las enfermedades causadas por parásitos, que es las diferentes formas morfológicas, o sea, su cuerpo, que cambia dependiendo del huésped en el que estén, si están en el mosquito, si están en el humano, hablando de la leishmaniasis, pero, o sea, esto es diferente también, esto aplica también con Chagas, aplica con el tripanosoma que causa la enfermedad del sueño, aplica con muchas otras enfermedades transmitidas por vectores. Verán, los parásitos a diferencia de muchas bacterias, pues cambian sus condiciones, sus formas morfológicas, perdón, dependiendo de las condiciones que les presente el entorno. Por ejemplo, cuando una amiba va a ser expulsada del cuerpo por el intestino, forma un quiste, que un quiste son formas inactivas del protozoario, son formas infectivas y súper resistentes. Esto es porque las condiciones del exterior pues ya no son tan favorables pues como lo son en el intestino y como dijo Darwin, solo sobrevive el que mejor se adapta. Para la leishmania es un poquito más complejo. En el intestino del vector invertebrado, o sea, del insecto, en este caso el mosquito, el parásito se encuentra en forma de promastigote. Mide entre 12 y 20 micrómetros, es móvil, es alargado y contiene un flagelo anteronuclear. O sea, esta colita pero antes de su núcleo, o sea, está arriba, en la posición norteña, arriba, no me acuerdo la palabra, es una posición arriba, lo que es un núcleo. Pues la verdad, cuando yo vi el promastigote, a mí me recordó mucho un papalote, se parece demasiado, están bien curiosos, la neta dan risa, y se parece mucho a los papalotes. No sé si tú la viste, JP, antes, pero sí está bien como, está bien botana, güey. Botana, güey. Perdón, Nada, ya güey. Nada. usé palabras de boomers, güey. Ya, prosiguiendo. Sin embargo, todo cambia cuando la leishmania infecta al vertebrado. O sea, puede ser un humano, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser un mapache, no sé, puede ser lo que sea, ¿no? Que sea un vertebrado, obviamente. Bueno, verá, en el huésped del vertebrado, el parásito se transforma en un amastigote de localización intracelular, sin flagelos, los pierde totalmente y redondo, con diámetro de 2.5 a 3.5 micrómetros. Se vuelve gordito, engorda. Y pues esas formas, recuérdalas muy bien porque son muy importantes para lo que les vamos a decir a continuación.
Y algo que es muy importante y que define todo esto, lo que es una enfermedad parasitaria, es su ciclo biológico. La enfermedad se transmite por la picadura de la hembra hematófaga de moscas de la arena, pequeños dípteros del género Lutzomia para América y Phlebotomus en Europa. La hembra necesita sangre para desarrollarse y adquiere el parásito al ingerir sangre con células infectadas de huéspedes vertebrados, que pueden ser cualquier animal como un perro o el humano. O un humano, un vato. Simón, el intestino del transmisor, el parásito, inicia un proceso de maduración y de diferenciación que dura entre 4 y 25 días, en el cual los mastigotes se transforman en promastigotes procíclicos, que se adhieren al epitelio del intestino medio del mosquito utilizando ciertas moléculas de más lipofosfoglicanos. El promastigote procíclico se convierte en promastigote metacíclico infectivo y durante esta metaciclogénesis las moléculas de lipofosfoglicano se duplican, lo que permite que el parásito se desprenda del epitelio intestinal y migre a la faringe y cavidad bucal del mosquito. Al picar de nueva cuenta, el mosquito inocula al promastigote infectivo del huésped vertebrado en los macrófagos de la piel, células de Langerhans o monocitos circulantes lo fagocitan, que es un mecanismo de la respuesta inmunológica donde básicamente los glóbulos blancos se comen al microorganismo. Una vez dentro de las células fagocíticas, los promastigotes se convierten de nuevo en amastigotes, los cuales proliferan intensamente por fisión binaria y llevan al rompimiento de la célula. Los amastigotes liberados infectan células vecinas y el ciclo se cierra cuando un nuevo mosquito pica al huésped vertebrado infectado. La leishmania tiene diferentes manifestaciones clínicas según la especie que infecta. Existe la leishmania visceral, la cutánea y la mucocutánea. La leishmaniasis visceral, también conocida como Cálazar, ocurre mayormente en Brasil, África Oriental e India. Por eso Cálazar, pues la India es la más común que había ahí, por eso pues le pusieron Cálazar, pero había más tipos de leishmania que ellos ni conocían, pero como es la pasada, pues de ahí nació el nombre. Se estima que entre 50.000 y 90.000 casos nuevos de leishmaniasis visceral ocurren anualmente en todo el mundo y solo entre el 25 y el 45% se notifica a la OMS. Sigue siendo una de las enfermedades parasitarias con potencial de brote y mortalidad más grande. En 2018, más del 95% de los casos nuevos notificados a la OMS ocurrieron en 10 países: Brasil, China, Etiopía, India, Irak, Kenia, Nepal, Somalia, Sudán del Sur y Sudán. La leishmaniasis visceral es provocada por Leishmania donovani, la misma que descubrió Donovan y Leishman, y es la forma más grave de la enfermedad. En ella, el parásito viaja del lugar de la infección a los órganos internos, en particular al hígado, al vaso y a la médula ósea. Nada pendejo. Si se deja sin tratar, la leishmaniasis visceral acaba siendo mortal en la mayoría de los casos. Creo que es como en el 95% de los casos es mortal. Los síntomas habituales de la leishmaniasis visceral incluyen episodios irregulares de fiebre, pérdida de peso, anemia y agrandamiento del vaso e hígado, que pueden conducir a una distensión importante del abdomen. En la India también se lo conoce como una enfermedad negra, o sea, se le conoce como enfermedad negra, perdón, no una enfermedad negra, sino enfermedad negra, por la hiperpigmentación de la piel provocada por la excesiva cantidad de melanina que se produce en la leishmaniasis visceral. No sé por qué se produce tanta melanina, pero sí sé que se produce mucha melanina. No sé cuál es el mecanismo hormonal por lo que hace esto. Si alguien sabe, nos dice por favor. La leishmaniasis cutánea es la forma más común de leishmaniasis, así que no se asusten. O sea, la cutánea es pues la más, yo podría decirte que es la menos heavy que de todas. Aproximadamente el 95% de los casos de leishmania cutánea ocurren en América, la cuenca del Mediterráneo, el Medio Oriente y Asia Central. En 2018, más del 85% de los nuevos casos de leishmaniasis cutánea ocurrieron en 10 países: Afganistán, Argelia, Bolivia, Brasil, Colombia, Irán, Irak, Pakistán, República Árabe, Siria y Túnez. Se estima que entre 600.000 y 1 millón de casos nuevos ocurren anualmente en todo el mundo. La leishmaniasis cutánea es producida por las especies de leishmania llamadas leishmania trópica, leishmania mayor, leishmania etiópica en lo que es el Medio Oriente, África y Asia. En América
se encuentra la Leishmania mexicana, la panamensis, que es de Panamá, la brasilensis y la amazonensis, que es del área del Amazonas, que es Perú, Colombia, Ecuador y la parte noroeste de Brasil. La enfermedad se distingue por la presencia de úlceras únicas o múltiples, redondeadas de bordes indurados, fondo limpio e indoloro, que aparece 15 o 20 días después de la picadura del mosquito infectado. Algunas veces los pacientes con esta enfermedad curan de manera espontánea, en un lapso de 6 meses a 2 años. Pero cuando la lesión ocurre en la oreja, la enfermedad es crónica, o sea, dura muchísimo tiempo y a veces es mutilante. Existe una variante de la leishmaniasis cutánea que se llama leishmaniasis difusa, en donde el cuerpo no reacciona ante la infección y esta se disemina por todo causando lesiones nodulares en toda la piel, salvo en el cuero cabelludo. Es más o menos lo que pasa con la lepra, que hay variantes, una variante que en el caso, no recuerdo si es la lepromatosa o la tuberculosa, creo que es la tuberculosa. Y también está la lepromatosa, creo que es la que está cabrona porque el cuerpo no reacciona bien y es cuando te causa estos nódulos, estas llagas y que te causa todas estas lesiones en la piel. Te agacho la lepra, capaz si lo le hagamos un episodio, ¿no? Sí, Mastiz está en Zarra y aquí hay en Hermosillo. Bueno, en Sonora hay lepra. Ay, qué emoción. O sea, no por referencia, fue el episodio. Sí. Por último, tenemos a leishmaniasis mucocutánea, la cual conduce a la destrucción total o parcial de las membranas mucosas de la piel, la boca y la garganta. Más del 90% de los casos ocurren en Bolivia, Brasil, Etiopía y Perú. Pertenecen al complejo Leishmania brasilensis, guayanensis, panamenses y peruviana. Esta forma clínica se desarrolla después que desaparecen las lesiones cutáneas y en ocasiones puede presentarse hasta 20 años más tarde. Las lesiones se caracterizan por tener escasos parásitos y los daños son secundarios a la reacción inflamatoria que ocurren en las mucosas nasal, bucal y faríngea y llevan a la degeneración del tabique nasal. Los tratamientos son muy prolongados y los pacientes casi siempre sufren el rechazo. Si o sea, También físicamente zarras, pues. quedas bien puteado, ¿no? Sí, la gente, pues ya ves cómo es de estigmatizante. Sí, cierto. Es como sobre la lepra, ¿no? Que los tenían aislados siempre, güey. Sí, ajá. Los tenían aislados, pero sí, por miedo a contagio. El diagnóstico de Leishmania se basa en las siguientes 3 pruebas: intradermorreacción de Montenegro o prueba de Leishmanina. Es una prueba de hipersensibilidad celular tardía a Leishmania. En esta prueba se inyecta en el brazo 0.1 mililitro de una suspensión de promastigotes fijados en fenol y se evalúa el área de la piel que se torna roja. Después de 48 a 72 horas, esto es indicativo de que existió un contacto previo o de que el sujeto está infectado y cursa con una buena respuesta inmune. El resultado negativo indica ausencia de contacto con el parásito o que el paciente cursa un cuadro clínico de leishmaniasis sin respuesta inmunológica, que es una característica de la leishmania cutánea difusa. Por esta razón, la intradermoreacción de Montenegro solo debe solicitarse como complemento de otros métodos diagnósticos. Sin embargo, esta prueba es una excelente herramienta para realizar estudios epidemiológicos y evaluar la respuesta al tratamiento, ya que los pacientes con leishmania visceral dan esta prueba positiva después de una terapia que se considera exitosa. Otras pruebas son observación microscópica del parásito, la cual se realiza en muestras tomadas de las lesiones ulceradas, fijadas en alcohol absoluto y teñidas con colorante IEMSA. También se utiliza el cultivo del parásito de un aspirado de las lesiones durante 4 semanas para poder identificar a los promastigotes. También existen pruebas de anticuerpos contra la Leishmania y pruebas de PCR, que son muy útiles cuando en las lesiones hay poca cantidad de parásito. Y aparte que pues, la PCR es una técnica que es lo más específico que hay para cualquier infección, para cualquier enfermedad. Pero el tratamiento es problemático debido a que los medicamentos les dije una administración parental. O sea, que se tienen que administrar por otras vías que no sea ni oral, repetida, y no son efectivos en todos los casos, y la mayoría presenta efectos tóxicos secundarios. La leishmaniosis se ha tratado desde siempre con inyecciones de compuestos de antimonio pentavalente, como el antimoniato de meglumina y el estivogluconato de antimonio y sodio. Eso se desarrollaron a principios de 1950 y todavía son los fármacos de elección para todas las formas clínicas, ya que se sabe que el antimonio estimula o activa de algún modo la respuesta inmunitaria para atacar mejor a los
parásitos de Leishmania. Pero muchas especies de Leishmania, o sea, actualmente son resistentes a los compuestos de antimonio, aunque también se dispone de otros fármacos para tratar las formas cutáneas resistentes a la enfermedad, como son el antimoniato de meglumina con anfotericina B y pentamidina. Y debido a la susceptibilidad del parásito al calor, se ha logrado con éxito terapéutico con diversas formas de termoterapia aplicada así ya sobre lo que es la lesión. Eso se me hizo bien chilo, güey. Si viene Hermosillo, güey, literalmente se moriría, güey. Solo pones tu brazo en el pavimento acá y ya se muere el parásito, güey. Bueno, con lo que respecta a vacunas, se ha desarrollado la primera generación de vacunas que consiste en células muertas de Leishmania combinadas con una baja concentración de bacilo de Calmette-Guerin, que el bacilo de Calmette-Guerin es la mismo que se usa para vacunar a tuberculosis, la BCG. Esta vacuna está bajo evaluación en varias partes del mundo. Además, se han desarrollado vacunas basadas en moléculas recombinantes y DNA de Leishmania. Y pues bueno, que eso fue todo lo que teníamos que decir de Leishmania hoy. No sé si tengas algún comentario, otro. Yo leí algunas cosas aparte out of the record de Leishmania, pero no sé si tengas algún comentario tú, GP. Y estuvo curado este parásitos porque yo no conozco mucho de parásitos, pero según yo tú sí. Está muy curado el tema, güey. La verdad nunca lo había liado a cosas de enfermedades parasitarias yo. Están muy padres Sí, por güey, está doctores. padre. Y yo, ya hablando de Leishmania, bien, había leído algo, que pues por la migración de los ciertos grupos de hacia regiones deforestadas, pues principalmente en el sur de México, pues el mosquito ahora se encuentra en el entorno domiciliario, en las grandes ciudades, que pues no es poca cosa. De hecho ocurre con todas las enfermedades que en cierta forma aparecen en otros lugares y por la migración de las personas y por la modificación de su entorno. Entonces, eso estaba leyendo y se me hizo bien zarra que se haya extendido tanto, pues, pero era normal, la movilidad cada vez es mayor. Fue lo mismo que pasó con Lyme, que no, o sea, pues eso pasó pues por la urbanización. Sí, y es lo mismo que pasa con el COVID y con todas las enfermedades transmitidas por vector, o sea que a algún punto están confinadas a su ambiente y están todo bien, pero las interacciones entre humano y el medio hacen que esas enfermedades endémicas se expandan a ciertos otros, pues se vayan a otros lugares, básicamente. Y bueno, también leí que en Tabasco han encontrado una relación entre el cultivo del cacao y la leishmania, porque el desecho de cáscaras de cacao pues es rica en nutrientes orgánicos y favorece que se desarrollen las larvas de insomnio, del mosquito. Y pues como este mosquito es el que, bueno, no nacen con leishmania, ¿no? Pero pueden infectarse con leishmania al picar a otro animal. Entonces, pues favorece la proliferación de esos mosquitos y por ende una consecuencia, pues es que haya más mosquitos infectados con leishmania y haya más esta enfermedad y hay una mayor incidencia. Pero también encontré que en estas regiones las viviendas, pues como se encuentran rodeadas de cacautales, que cacautales creo que es el árbol de cacao, no sé si sea eso, pero esto expone mucho a los habitantes de la familia, a los animales, a que se infecten por leishmania, porque pues recordamos que los animales también se pueden infectar. Entonces, pues se me hizo un dato curioso de eso, porque Tabasco creo que es un productor de cacao. Me gustaría saber si el café también afecta. Y bueno, es todo por mi parte. Muchas gracias por escucharnos y espero que hayan tenido una muy buena semana y que la que sea mejor. Adiós a todos.